Primero de todo y antes que nada, les damos las bienvenidas a todos y a todas que hoy estamos acá. De manera súbita y rápida logramos hacer esta actividad de cara a lo que ustedes saben, que es el dictamen de comisión que tiene el proyecto de ley mal llamado falsas denuncias. Le agradecemos especialmente a Andrea, a Luana, a Cintia, a Agustina, a Florencia. Les agradecemos porque cuando las convocamos de manera inmediata nos dijeron que sí. Y agradecemos también a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires por darnos este espacio, por estar siempre atentas a todas las actividades y propuestas que hacemos desde la Comisión de la Mujer, desde la Intercomisión. La Intercomisión, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Pero nos parece súper importante en este momento y en este contexto que estamos atravesando de discusión pública intermediada por un montón de medios con una deliberada intención y una intención concreta de generar un debate que no es tal. Escuchar a las protagonistas, ¿no? Nos parecía importante poner en valor la palabra de las protagonistas, de quienes están atravesando estas situaciones, que no solamente pasaron por situaciones feas en algún momento, sino que también están expuestas mediáticamente, sin consentimiento, sin permiso y cotidianamente atravesadas por esta dinámica horrorosa que nos proponen. ¿Qué hacemos nosotras en la ABA, en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, cuando surge el tema ya en el año 2023, diciembre del 2023, no sé si ustedes se acuerdan, había dos proyectos dando vuelta, que era uno el de la senadora Lozada y el otro era el de la diputada Lemoine. En ese momento nos pusimos en alerta, nos pusimos a trabajar y Julieta Bandirali, que está acá sentada y que hoy nos acompaña, dijo: tenemos que armar un trabajo, todas las comisiones de la ABA, para ponernos a trabajar sobre los proyectos. Y así fue que convocó a la Comisión de la Mujer, convocó a la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, convocó a la Comisión de las personas víctimas de delitos, y no me quiero olvidar de personas en situación de vulnerabilidad, y nos pusimos a trabajar en una reunión de cara a lo que nosotras entendíamos que era lisa y llanamente el avasallamiento del derecho de las mujeres, que es al poder denunciar cuando somos víctimas de violencia. Nos pusimos a trabajar, armamos un documento consensuado entre todas las comisiones, armamos un documento y empezamos a nuestro cabildeo, de alguna forma, que fue llegar a algunos despachos de algunas legisladoras que amablemente nos abrieron sus puertas, recibieron el documento y nos escucharon. Estamos hablando 2024, ¿no? Si mal no recuerdo, fines del 2000. Sí, empezamos en diciembre del 24, claro, toda la movida. Exacto. Pasó el tiempo, pasaron las elecciones, en el medio aparecieron las reformas, las propuestas de anteproyectos de reforma al Código Penal, con las reformas de estos delitos que, digo, tenemos que recordar, por más que todas las que estamos acá y todas las personas que estamos acá seguramente sabemos de qué se trata. Se trata de dos tipos penales que ya existen en el Código Penal de la República Argentina, que son el delito de falsa denuncia y el delito de falso testimonio, con la particularidad de que únicamente se agravan las penas en los casos de los delitos de las denuncias vinculadas a delitos de violencia sexual o violencia de género. En ese marco, las penas que se prevén son penas por un máximo de hasta 6 años de prisión, y hay una persecución además para las y los profesionales que acompañemos ese tipo de situaciones. Esa fue la preocupación que también a nosotras nos motivó como abogadas a ponernos a trabajar, porque cuando nos llega una situación, lo que nosotras hacemos es hacer una escucha, entender que hay situaciones para denunciar y acompañar el proceso, pero hay algo que remarcar en este aspecto, es que no es solamente lo que diga la víctima, es lo que denuncia, lo que acompañe el fiscal, lo que convalide un juez.
hay un acto que se llama la declaración indagatoria, hay un acto de requerimiento de elevación a juicio y después hay un juicio que puede condenar o absolver. Entonces, en ese marco es que hoy estamos frente a una situación en donde lo que se está poniendo en tela de juicio es ni más ni menos que la voz de quienes se animan a denunciar. Esto es, no es más ni menos que un bozal para quienes se animan a romper el silencio y la impunidad de los agresores. No quiero robarme más el tiempo porque lo importante es la palabra de ustedes. Quiero mandarles de parte de la presidenta de la Comisión de la Mujer, de Verónica Heredia, un saludo para todas. Se disculpa porque cuestiones familiares le impiden hoy estar acá con nosotras, pero nos acompaña Magdalena, la vice, que siempre está ayudándonos, y les mando por parte de Vero un abrazo muy grande a todas. Sé que algunas han estado en contacto y de hecho Luana, que nos mandó el video, espero que no se me vaya el video. No. Bueno, Vero se estuvo allá con ella y acordaron mandar este video. Así que si les parece empezamos con la palabra de Luana y después les paso la palabra a todas ustedes, ¿sí? Gracias. Les quería comentar que Luana no está acá hoy porque Luana está jugando en Belgrano de Córdoba. Sí, claro. Entonces ahí es donde se encuentra con Verónica. Es cierto. Luana está en este momento concentrando, porque mañana juega partido. Por exacto. Eso no pudo salir. Exacto. Sí, en vivo. En vivo. Bueno, ahí la ponemos. Espero que funcione todo. Buenas tardes a todas, mi nombre es Luana Muñoz, soy jugadora de fútbol profesional y quiero en primer lugar agradecerle a todas ustedes, a todas las personas que se acercaron a participar de esta jornada tan importante, ya sea para aportar su experiencia, su opinión, postura acerca del tema, aquellas personas que se acercaron para brindar información importante, aquellas personas, por supuesto, que por ahí no saben nada del tema, no saben qué es lo que está pasando y simplemente quieren informarse, quieren aprender, aquellas personas que se acercaron simplemente a brindarnos su apoyo y, por supuesto, a las personas que están haciendo que esto suceda, las que están organizando todo esto, Andrea, mi mamá que sé que está por ahí, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, es una jornada muy importante. Y por ese motivo, si bien, bueno, por cuestiones laborales, profesionales, no puedo estar presente, la idea de organizar este video es justamente estar de alguna forma y poder compartirles mi experiencia. Me parece muy importante arrancar contándoles qué fue lo que nos motivó a llevar a cabo la denuncia y es muy sencillo. En el momento en el que la formalizamos, esta persona estaba a cargo de la categoría sub-17 de la selección argentina y entendiendo las cosas por las que pasamos nosotras y el patrón bastante claro que tiene de manejarse, entendimos que implicaba un peligro muy grande, sobre todo porque son a los 17, menos 17 años de edad, son nenas que quizás no tienen poder de protegerse o de entender qué es lo que pueda llegar a suceder. Y bueno, el director técnico en un equipo de fútbol representa la figura del jefe, una figura que tiene mucho poder sobre sus jugadoras. Entonces nada, entendimos que representaba un peligro muy grande para esas nenas que estaban representando a la selección argentina y porque también, más allá de esa categoría, sabíamos que esta persona es un peligro en general para todas las mujeres y disidencias que quieran participar del fútbol profesional, por cómo se maneja, por su forma de ser, por los comentarios que hace, por cómo es, por las cosas que hace sobre todo. Entonces ese fue el motivo que nos llevó a formalizar, que se sepa quién es esta persona y proteger a las mujeres, proteger al fútbol femenino, luchar por un fútbol femenino libre de violencia y seguro para quien quiera participar. Por otro lado, me parece importante compartirles el motivo por el cual nosotras decidimos ahora hablar públicamente por primera vez de todo esto. La realidad es que desde que decidimos llevar adelante la denuncia no hemos recibido más que hostigamiento, amenazas
nos han etiquetado en diferentes redes sociales, en videos o contando relatos que son mentira, como por ejemplo que no decidimos apelar cuando en realidad el proceso no nos permitió apelar, que lo determinaron inocente cuando la conclusión final de la FIFA dice que no puede determinarlo inocente. Entonces entendimos que era muy importante contar nuestro lado de la historia, que es la verdad. Nosotros simplemente lo que hicimos fue contar nuestra experiencia con esta persona y ya, la mentira siempre estuvo de ellos. Fíjense que cambian absolutamente todo de la forma que les conviene. Y creo que algo que para mí es muy importante resaltar es que fueron a buscar a gente igual de perversa que ellos. Saben lo que están haciendo, saben, porque bueno, si vos estás queriendo impulsar una ley de falsa denuncia y tu relato es falso, evidentemente la vereda en la que estás parado es muy clara. Es la de hostigarla, de amenazarla, de amedrentar a las mujeres que quieren hablar. Está muy claro la posición ideológica que tienen, y fueron a buscar gente que justamente está caracterizada por amedrentar a las mujeres, a las minorías, a las diferentes disidencias, a aquellas personas que luchan por los derechos de las personas, que luchan por ampliar los derechos y por un mundo más igualitario. No fueron a buscar una ONG, fueron a buscar a gente del gobierno actual, y por ahí se deja entrever un poco mi posición política, pero bueno, no importa porque es la realidad. Creo que está muy claro la vereda, y para mí es muy importante hablar de eso, porque marca mucho quiénes son como persona, marca mucho que si nada, si vos, para vos el hostigamiento, la amenaza, la violencia es tan fácil, no haces más que darnos la razón de quién sos como persona, de qué es lo que buscás. Nosotras la realidad es que lo único que buscamos es lo que les compartía antes, que es que el fútbol femenino, que es el deporte que amamos, la profesión que elegimos para desarrollarnos en la vida, valga la redundancia, profesionalmente, sea un lugar seguro, sea un lugar serio, que la gente que participa del mismo busque hacerlo con la seriedad que merece. Entonces nada, entendimos que era momento de hablar, que se sepa nuestra verdad, que es la verdad, es la única, es lo que son los hechos. Nosotras denunciamos, compartimos nuestra experiencia con esta persona. Somos jugadoras profesionales hace mucho tiempo, somos personas de integridad del deporte, que representamos quizás a otras jugadoras dentro y fuera de la cancha. Entendemos que somos protagonistas en esto de que el fútbol femenino crezca y que sea un lugar mejor para todas y para todos los que quieran participar del mismo. Entonces hablar y compartir nuestra experiencia con una persona que es peligrosa era muy importante, y sobre todo para terminar con la mentira que viene siempre de un lado, y estas personas están buscando modificar una ley que ya está tipificada en el Código Penal, que los jueces, las juezas, fiscalas, ya están preparados para determinar las mentiras, las denuncias falsas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿A quién quieren proteger con todo esto? Porque el porcentaje también de denuncias falsas, bueno, un poco uno va aprendiendo a medida que va viendo el proceso de todo esto, que va hablando con diferentes personas, bueno, con diferentes de ustedes, y que va adquiriendo más información, termina entendiendo que el porcentaje de denuncias falsas es el en violencia de género del 1%. Entonces, ¿qué es? ¿A quién buscan proteger? Cuando el porcentaje de denuncias de abuso es muchísimo más grande. La verdad es que es peligroso. Estamos atravesando un momento en el país bastante triste, bastante difícil, pero bueno, estamos acá para dar pelea. Las mujeres nos caracterizamos en este país por hacerlo. La verdad que
que somos un grupo colectivo muy fuerte y este va a ser otro momento más donde nos tendremos que unirnos, donde nos tenemos que organizarnos para defender lo que es nuestro derecho a alzar la voz y que se nos proteja cada vez que queremos denunciar las cosas que nos hacen aquellas personas que abusan, ya sea psicológica o sexualmente. Lo que esperamos de todo esto es, en nuestra posición, es la de defender la profesión que amamos, que es el fútbol femenino, y que sea un espacio seguro para todas las infancias, mujeres y disidencias que quieran practicarlo. Yo personalmente espero dar el ejemplo de que verdaderamente queremos personas serias, queremos personas que quieran participar del deporte, que lo hagan por convicción de aportar al fútbol femenino y no por simplemente poder actuar de forma depredadora y estar quizá con un contacto más directo con mujeres. Nosotras queremos luchar, vamos a seguir luchando por un fútbol femenino seguro, libre de violencias y esperamos también un poco dar el ejemplo de lo colectivo. El fútbol femenino no deja de ser un deporte practicado por mujeres a las que históricamente nos han enseñado a funcionar desde lo colectivo. La verdad es que las mujeres siempre hemos tenido que luchar por todo lo que tenemos, desde que somos chicas, y hemos aprendido a organizarnos y a luchar por lo nuestro. Entonces no hay lugar para aquellas personas que quieran crecer individualmente y sobre todo para personas que quieran utilizar el deporte para abusar psicológica o sexualmente de las jugadoras que lo practican. El fútbol femenino debe ser un lugar serio, un lugar que va camino a ser sumamente profesional, que es un lugar y un deporte fuente de trabajo en un país donde el trabajo escasea, y también un lugar de liberación para las mujeres, de empoderamiento, de entender que si querés practicar ya sea fútbol o lo que sea, podés hacerlo, que si querés ser profesional, podés hacerlo, de que podés confiar en esta profesión, de que podés tener un desarrollo personal y profesional jugando al fútbol, de que se puede vivir de esto, de que el fútbol te puede llevar muy lejos, y sobre todo que puede tener la seriedad que buscamos que tenga. Entonces, esperamos esto, que poder sentar un precedente de que este no es lugar para las personas que busquen sacar un beneficio individual, que busquen tener este tipo de actitudes que son muy peligrosas para la integridad de cualquier persona y sobre todo para las infancias. Y por último las dejo un poco con una reflexión y una pregunta que creo que debemos hacernos es: ¿a quién están buscando proteger con esta ley? No me extrañaría que no les extrañe tampoco que esta gente que está promoviendo esta modificación aparezca en posiciones de más poder después de hacerlo o de intentar hacerlo. La realidad es que como les decía antes, y lo voy a repetir las veces que tenga que repetirlo porque es claro que nosotras simplemente buscamos ser jugadoras de fútbol, no buscamos movernos de la posición que tenemos hoy. Simplemente buscamos que el fútbol femenino sea seguro, libre de violencias, y es por eso que tenemos que alzar nuestra voz y contar nuestra experiencia, porque esta persona a la que nosotros denunciamos representa un peligro muy claro para el deporte femenino del país. Entonces, las dejo con eso, con preguntarnos y con analizar verdaderamente las formas que tienen las dos partes, desde dónde viene el hostigamiento, desde dónde viene la violencia, la amenaza, y desde dónde viene simplemente el deseo de que algo sea mejor. Creo que es muy importante que estemos juntas, que estemos unidas, que estemos organizadas más que nunca, que se vienen tiempos difíciles seguramente, nada que no hayamos vivido, la verdad. Aquellas que formamos parte del proceso de la aprobación de la legalización del aborto, sabemos con lo que estamos luchando.
y de un montón de leyes más. Nada va a ser para nosotras imposible, nada es imposible para nosotras, eso que lo tengan bien en claro, y sobre todo que cuando estamos unidas, cuando estamos organizadas, creo que es muchísimo más fácil hacerle frente a esta gente que tiene poder y que lo utiliza simplemente para quitarle el derecho a las argentinas, a los argentinos, que simplemente buscamos un país mejor en diferentes áreas. Así que nada, bueno, nuevamente quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por escucharme, por estar ahí del otro lado. Si alguna de ustedes quizás en algún momento me escribió un mensaje, se los agradezco de todo corazón. Obviamente no es fácil responder a todos y la verdad que uno también decide un poco despegarse de las redes sociales porque son muchos años ya de hostigamiento, de que nos etiqueten, de que digan cosas que son mentiras, entonces sabrán entender que por ahí es una decisión hoy en día un poco desprenderse de todo este tema desde las redes sociales, pero sepan que estamos dando lucha, de que vamos a seguir dando lucha, de que vamos a seguir participando de este tipo de oportunidades, de que nos estamos moviendo, de que estamos haciendo absolutamente todo para defender los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos de este país, y sobre todo para creo que algo por lo menos que también me mueve mucho, y es que es proteger la identidad argentina y lo que nos diferencia ante todo el mundo, que es un país de derechos, de su gente trabajadora, de la gente del día a día, de la gente que ha hecho este país, de la gente que ama este país, que no usa al país para acercarse al poder, que no usa a este país, que no lo odia, que lo cuida, que lo quiere, que lo protege. Y bueno, nada, acá estamos para dar pelea. Les mando un abrazo muy grande. Viva Argentina, viva nosotras. Y bueno, nada, las quiero mucho. Abrazo enorme. Maravilloso. 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 Bueno, difícil seguir después, no hay mucho más para decir. Yo creo que ha dicho todo ella en primera persona, pero me parece que Luana no está sola, como ustedes ven, No, y Agustina Vidal, que es a quien le voy a pasar la palabra ahora, es periodista y feminista, como ella pidió que la presentemos, y tiene un rol también muy importante en la visibilización de lo que les está pasando a las chicas. Así que, sin más, yo te paso la palabra porque me parece importante que vos nos puedas contar cómo llegaste al caso. ¿Sí? Gracias. ¿De ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Al igual que Luga recién, como decía, agradezco este espacio, agradecemos este espacio y es importantísimo que nos sigamos convocando, lamentablemente por estos temas, ¿no? Ojalá algún día sean por mejores noticias o avances, ¿no? Estos retrocesos que al parecer estamos experimentando como sociedad. No sé muy bien por ahí desde qué lugar sumo, pero vengo básicamente a aportar por esta parte que decías de que también se iría contra los profesionales que deciden acompañar a víctimas. Bueno, en mi caso, yo no soy abogada, no soy jugadora de fútbol para nada. Yo soy periodista, lo fui siempre, quiero seguir siendo periodista. Y lo que me tocó pasar en ese momento fue que fui quizás la persona que le puso cara a este caso, una vez que FIFA decide que él no es inocente, pero no tenía las pruebas suficientes para declararlo culpable y todo lo que ya sabemos que decidió el Comité de Ética de la FIFA con muy poca perspectiva de género. Lo que hice fue básicamente publicarlo, o sea, publicarlo a él con la cara que ya estaba explícito en un documento. No fue más que eso, en realidad sí fue un montón, lógico. Pero claro, yo estaba haciendo mi trabajo como periodista e indignándome con lo que había decidido el Comité de Ética. No sabía que a raíz de eso iba a venir todo lo que llegó después.
obviamente que otras colegas también se sumaron a la difusión de la decisión del comité, a la indignación, a la bronca, se sumaron a la difusión de las actividades, de las acciones de las diferentes jugadoras, como por ejemplo portar un lazo, una cinta violeta en esa fecha, que la llevaron todas las categorías del fútbol femenino, de todas las ligas, en todas las regiones de Argentina, o una manifestación que se hizo en la puerta de AFA reclamando una investigación interna. Digo, nuestro trabajo como periodistas, y veo varios acá, es difundir todo eso, es acompañarlo, pero obvio, somos seres humanos y nos indignamos de la misma forma y eso acompaña a lo que nosotras difundimos. Hasta ese momento, y podría decir que todo ese año, yo entendía que cuando esta familia ponía mi nombre en sus redes sociales como la escrachadora de él, como la persona que le arruinó la vida, claro, yo decía, bueno, tienen bronca, lógico, porque alguien le puso cara a la situación, hasta que tardé un montón, pero un montón tardé en entender que yo pasé a ser víctima de Andrea Huachi, de Diego Huachi, o sea, pasé a ser no una víctima de acoso sexual, no una víctima de abuso sexual, pero sí una víctima de muchísima violencia digital y un hostigamiento seguido también de situaciones no directamente vinculadas con ellos, porque obviamente que son personas astutas en ese sentido, pero sí sentí este hostigamiento, esta amenaza, esta persecución con el correr del tiempo, y también me empecé a dar cuenta que estaba experimentando eso cuando, claro, yo trabajo mucho con las redes sociales, trabajo con mi exposición en medios, y de repente me estaba autocensurando, me estaba silenciando, estaba dejando de postear, porque si no, eso después iba a llegar una catarata de mensajes de odio, mensajes con muchísima violencia, que me querían ver muerta directamente, que me querían ver violada, o sea, directamente estamos hablando de esos términos. E insisto, tuve que buscar una red con estas mujeres increíbles y también hablar mucho con las víctimas para entender que yo me había convertido en una de ellos. Mi trabajo, de igual manera, obvio, con mis días, y André y Flor lo sabrán muy bien, con mis días hay días que tengo más miedo, otros días que soy más valiente, otros días que tengo tristeza, digo, pasamos por todas las etapas. Yo voy a seguir acompañando esto porque considero lo mismo que dice Lua, queremos una sociedad en la que cada una pueda hacer su trabajo de forma libre, independiente, si hay consecuencias, que sean las consecuencias justas que tiene que haber por obrar mal. Digo, acá en este caso están usando como este caso ejemplo de Diego Huachi, cuando en realidad, digo, me están acusando a mí de una falsa denuncia, y la realidad es que yo no fui a ninguna justicia a denunciar nada. O sea, yo solamente me indigné y comuniqué, que es mi trabajo aparte. Entonces, como dice Lua, partimos de un hecho que es totalmente falso, para acompañar un proyecto que se cae por donde lo mires, y coincido con su pregunta de ¿a quiénes están buscando cuidar? ¿Quiénes están queriendo protegerse de esto? Cuando las estadísticas no acompañan, la sociedad no acompaña, la indignación, digo, son muchos factores que deberían hacer que esto no siga avanzando, pero bueno, ya sabemos cómo está el contexto y lo que puede llegar a pasar. No sé si puedo aportar algo más, la verdad, pero yo insisto con esto. Le dije a André hace unos días, pasé de tener mucho miedo a tener hoy bronca. Hoy estoy enojada, tengo bronca y esto se tiene que terminar. Y para eso tenemos que estar más juntas que nunca, hacer la verdadera red y lamentablemente seguir acompañando a todas las que van apareciendo a raíz de la nota, el video, el caso. Siguen saliendo personas que pasaron por situaciones así con esta familia, porque ya no es él solo, acá hay 2 personas obrando. Y vamos a seguir acompañándolas y vamos a seguir insistiendo con que no tengan miedo, porque acá estamos. No quisiera revictimizar a Agustina,
que ya tenemos día a día varias... un poquito así. Sí. Ahí está, perdón. Sí, no quiero revictimizar acá a Agustina, que tenemos nuestros altibajos día a día. Ya es como la relación de la psicóloga y el paciente, acá es la abogada y la representada, pero no debemos minimizar la acción, como yo le digo, de los guachi, la acción perversa, ya que cada una de las víctimas, hemos escuchado a Lua, hemos escuchado a Agustina, no están acá para contar todo lo que han pasado, sufrido. Quiero agregar que Agustina, además de ser perseguida en las redes, ha sido perseguida en forma presencial, ha tenido presencias de Diego Guachi fuera de su casa, ha tenido la aparición de Diego Guachi en las redes en cuanto ella mira y dice, esto me está pasando de verdad, desaparece. Bueno, muchas situaciones de peligro, porque uno se pregunta, ¿no? Pero, ¿quién está detrás de esto? ¿Es un psicópata? ¿Un loco? ¿Un enfermo? ¿Qué me puede pasar físicamente? Porque las escucho a cada una y hemos hablado días y días, parte de abogada, parte de psicóloga, parte de apoyo. A veces esta personalidad que yo tengo, que parece que voy contra todos también, no es muy buena también para mis representadas, porque por ahí siento que, o ellas sienten que las presiono un poco, pero digo, estos son los espacios para que sepan realmente qué es lo que está sucediendo, qué influencia tienen en las víctimas, qué es lo que hacen. Realmente sienten un peligro inminente ante no solo la llegada del mensaje, sino también de la presencia. Solo eso quería agregar, porque sé que por ahí no se animan, o porque la víctima, si hay algo que se las caracteriza a todas las víctimas, es el miedo, la vergüenza, el que les crean o no. Entonces, por ahí digo a todos y todas las que están acá, hay mucho más, pero muchísimo más de lo que transmiten. Ya animarse a hablar, Luana, Agustina, y estar acá con todo lo que sé que significa para ellas. Yo les agradezco también, porque soy parte de este espacio, de que se hayan animado, porque realmente hay mucha violencia detrás de todo este accionar. Solo eso quería decirlo. Simplemente reafirmar la posición cuando empezamos a la actividad. Recibirlas es también acompañarlas, es hacerles saber que no están solas en esta lucha, que les toca tal vez ser el mascarón de proa de un proyecto nefasto, ominoso, horroroso y todos los adjetivos calificativos que puedan caberle, pero fundamentalmente saber que, como dijo Luana hace un rato, si algo que tenemos las mujeres es esa capacidad de poder luchar aún en estas condiciones completamente adversas y tan asimétricas, ¿no? Porque ellos tienen una maquinaria al servicio de la comunicación y de la difusión y de la instalación de una mentira, porque, me permito esta digresión, los casos que han usado como emblemáticos de esos proyectos de ley también son falsos, no solamente es el caso de ustedes. Bueno, ayer quienes estamos siguiendo el tema habrán tenido la oportunidad de escuchar a la mamá de Ángel Muñoz en una entrevista con Julia Mengolini, contando que en el caso de ella, su hijo se suicidó después de un escrache, producto de una denuncia de violencia sexual, pero ella lo que pedía es que ni siquiera le habían contactado ni le habían pedido permiso para poner el caso de su hijo en los fundamentos del proyecto de ley de la senadora Lozada, y que ella no estaba de acuerdo con el uso de esa situación para justamente agravar las penas ni silenciar a las víctimas de violencia sexual. Digo porque me parece que vale también esto. No quiero robar más tiempo y le quiero pasar la palabra a Cintia Reynoso, que es la mamá de Luana Muñoz, que es abogada también, pero me dijo, hoy vengo a hablar como mamá. Linda. Así que le pasamos la palabra a la mamá de Luana Muñoz. Qué difícil. No, maravilloso. Una ¿Qué cosa. tal?
Buenas tardes a todas y a todos. Perdón si me emociono. Luana me da otra lección de vida. Lo que yo admiro de estas generaciones es este coraje, esta fuerza que nosotros, nuestra generación, no la tuvimos. Y que yo creo que en nuestra generación muchísimas mujeres habrán pasado por abusos psicológicos, abusos sexuales, maltratos, violencia, y que callábamos. Digo que callábamos porque cuando tuve uno de mis primeros trabajos, quien era mi jefe me maltrató psicológicamente durante los 2 años que trabajé ahí. Y no tuve a quien decírselo. Hoy por hoy hay toda una red, como dicen ustedes, y les agradezco de corazón, que acompañan, que enarbolan una bandera que es la que tiene que seguir la mujer, que no nos tenemos que callar, que ellos quieren nuestro miedo y no lo van a tener. Yo estoy orgullosísima de Luana. Ya como que estoy acostumbrada a tenerla lejos, ahora la tengo un poquito cerca, pero bueno, sé lo que es Luana, sé la convicción que tiene. Luana empezó a caminar con la pelota, con lo cual nuestra familia estaba orgullosamente feliz porque venimos de una familia muy futbolística. Mi papá fue jugador de fútbol profesional. Luana no pudo conocerlo porque papá falleció muy jovencito, pero ella empezó a caminar con su pelota al lado. Ella empezó con 2 colitas a jugar en el baby fútbol. Un día me dijo: mamá, yo quiero jugar a la pelota. Y bueno, ella entró en un mundo de varones donde yo decía: me la van a matar, y terminó ella líder de todo ese grupo de varones. Y quiero destacar que Luana es lo que es en el fútbol profesional, porque sacando a esta persona tuvo personas que la acompañaron, que confiaron en ella, que la hicieron la jugadora que soy. Yo a esta persona la conocí sin antes conocerla. Digo esto porque venían madres que ya habían padecido a este señor y me contaban todo lo que le hacía a las chicas, el maltrato, que tenía muchos contactos, que era un perverso, que era un nefasto. Y un día Luana lo tuvo. Y Luana tenía 15, 16 años. Y yo no podía entender por qué un día viene y nos dice a mí, al padre: me voy de River. Yo decía: pero ¿cómo? Está bien en River. En ese momento Racing, que es el fútbol es el equipo de sus pasiones y el nuestro también, no tenía fútbol femenino. Yo digo: qué raro, pero ¿por qué se quiere ir? Y Luana no me lo contó en ese momento. Y cuando uno se entera de estas cosas, es como que como padre te empezás a cuestionar muchas cosas, porque vos decís: yo quiero mandar a mi hija a un lugar seguro, y yo pensaba que mi hija iba a un lugar seguro, con gente idónea, con gente que la acompañaba. Y un día viene y me dice: voy a dar testimonio ante el comité de la FIFA. ¿Y por qué, Luana? Porque yo no... Ella todavía no me lo había contado, tenía 15 años, era una nena. Y me dice: voy a dar testimonio por esto, esto y esto, yo nunca te lo conté, pero yo no quiero que este señor siga teniendo a cargo nenas, porque cuando a mí me hizo esto yo era una nena. Entonces yo me pongo a pensar: qué bueno que hay mujeres como Luana y todas las que se animaron, las 5 chicas que se animaron a dar testimonio, porque dijeron: no, pará, tenemos que hacer algo. Estas chicas no pueden ser víctimas de este señor.
Nosotros ya fuimos víctimas y sabemos lo que es esto. Y bueno, se animaron con todo lo que eso conlleva, donde le dijeron, va a pasar, quédense tranquila, nosotros las vamos a acompañar, nosotros las vamos a ayudar, nosotros vamos a estar en todo este proceso. Y resulta que no, porque luego de eso aparece esta persona enterándose de todo, valiéndose de mentiras, hostigándolas, amenazándolas. Yo lo que destaco de Luana, que Luana nunca, capaz que cuando ella me contaba, capaz que el miedo lo tenía yo. Ella siempre fue valiente, siempre dijo, a mí no me va a avasallar. Él va a querer hacerme esto y yo voy a ir por más, porque él es una persona nefasta en el fútbol femenino. Y todos en el fútbol femenino sabían quién era él. Todos lo sabían. Y utilizaron la exposición que hacen las chicas en la FIFA para apartarlo de la AFA. Encontraron la oportunidad, porque ya querían hacerlo, pero no sabían cómo. Y ahora estamos frente a esto. Personas que tienen que llevar el bienestar de un país con todo lo que eso conlleva, que son los que tienen que legislar y los que tienen que entender que para debatir una ley tiene que haber un debate serio, tiene que haber un debate con verdad, porque una ley que sale desde la mentira no es una ley, porque en ese proceso tienen que entender que hay muchas historias de vida, muchas heridas, muchos proyectos, muchas vivencias. Y cuando escuchan, le abren la puerta a la mujer de esta persona, no pueden quedarse con eso. Tienen que salir a buscar a las víctimas, a hablar, sentarse, escuchar, buscar. No solamente tomar una campana. ¿Qué será? ¿Por rédito? Supongo que sí. Y como dice Luana, no me extrañaría que luego de todo esto vuelva. No me extrañaría que vuelva. Y que esté en un cargo, y que vuelva a tomar poder, y que se salga con la de él. ¿Trabajaremos para que no? Sí, por eso estamos acá. Y Agustina, que te tengo al lado, no tengas miedo, porque vamos a dar batalla. Porque somos mujeres fuertes, porque de nuestra valentía salieron muchas cosas, de sus generaciones. Ustedes con su generación nos enseñaron a nosotros, con la generación anterior, que podemos achacarle muchas cosas, pero en esto nos dan, la verdad que nos dan un aprendizaje increíble. Nos dicen que se puede, que tenemos que abrir puertas, que tenemos que derribar puertas y que bueno, y que juntas vamos a luchar para que esto no suceda, para que no vuelvan a victimizar a las víctimas, ¿no? Porque buscan la vulnerabilidad y nosotros no tenemos que tener vulnerabilidad, nosotros tenemos que tener fortaleza ante estos actos. Así que bueno, nada, feliz de escuchar a Luana, orgullosa, porque sé que Luana, yo siempre le digo algo a Luana, cada vez
que cumple un sueño, porque Luana es de esas nenas que convierten los no en sí, ¿no? Siempre tuvo esa perseverancia que yo admiro. Y yo siempre le digo, sé buena, fuerte, valiente y de gran corazón. Y me lo demuestra día a día me demuestra. Y es como que cuando se encuentra con la adversidad, a ella la fortalece. A ella la adversidad la fortalece. Y no se calla. Y pelea por las causas justas. Y por eso se atrevió y dijo, no, yo no quiero que una persona como de la índole de Diego Huachi esté frente a chicas, frente a nenas, porque ella pudo ser fuerte, pero puede aniquilar vidas. Este señor puede aniquilar vidas, y es un tema tan profundo, es un tema tan complejo que yo no entiendo cómo pueden realizar jornadas legislativas desde esa mentira, ¿no? Y desde utilizar el dolor y con todo lo que eso lleva a una mujer que tiene que denunciar, con todo lo que el obstáculo que tiene día a día, ¿no? Siempre creo en mi país, siempre creo mucho en las personas como Luana que luchan y trabajan por una causa justa, y lo veo en Andrea, lo veo en Florencia, lo veo en Agustina y lo veo en Florencia. Así que bueno, vamos mujeres, vamos. Agradezco el espacio que nos han dado. Gracias a vos, y bueno, gracias a todas, porque primero es conmovedor escuchar en primera persona y compartir eso, ¿no? Abrirse y mostrarnos así, como que te atraviesa todo, y ponerle palabras y acompañarlo con, qué sé yo, con la emoción. Bueno, Luana tiene de dónde sacar toda... Y olvidé algo, vamos Luana Muñoz, vamos. Toda esa valentía. Sí. Así que bueno, nada, felicitaciones a vos, y también gracias por No, acompañarlas a todas. Gracias a ustedes. Le voy a pasar la palabra a Florencia Marco, que es licenciada en Trabajo Social, es jefa de prensa de fútbol femenino de Boca Juniors, y nada, que nos cuente lo que tenga ganas de contarnos, porque nos van a hacer preguntas, es una entrevista, porque estoy embarazada y las palabras se me van. Le digo, libre para decir lo que tengas ganas en este momento, y sin condicionamientos de si está bien o está mal, porque lo que importa es eso, escucharte a vos, nada más. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, soy Florencia Marco, soy licenciada en Trabajo Social, recibida en la UBA. Mientras estudiaba la carrera, vengo del interior, empecé a trabajar en Boca. Trabajé más de 12 años en Boca, estuve trabajando en la parte de prensa y comunicación. Durante 8 años más o menos trabajé en la parte de prensa y comunicación con fútbol masculino. En el 2019 comienza a darse un lugar importante en la agenda al fútbol femenino. Se comienza la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Y bueno, me invitaron a formar parte y a liderar la parte de comunicación del fútbol femenino como jefe de prensa. Ahí la conozco a Agus, ahí empezamos a trabajar juntas. Yo en ese momento, cuando empiezo a ser abusada, tenía 34 años, ya con más de una década de haber caminado Boca, los pasillos, de conocer a su gente, a conocer a los socios, a conocer a las jugadoras, los jugadores, los profesionales que trabajaban. Y bueno, y con esta formación en trabajo social, con perspectiva de género también, que siempre me interesó mucho. Mi trabajo me encantaba, era hermoso. Pero bueno, en el año 2022
Un poco como lo que decía Cintia, llega como DT de fútbol femenino, una persona que se sabía que había que tener cuidado, que era una persona peligrosa, que lo corrían del lugar donde estaba, que estaba siendo director técnico de fútbol de infantiles en el predio de Ezeiza, de Boca. Lo corrían porque ya había tenido problemas, porque a veces hablar de abuso, de violencia, de acoso, es medio difícil nombrarlo, sobre todo cuando se quieren tapar esos actos. Entonces se decía que, bueno, que esta persona había tenido problemas en Ezeiza y que por eso lo corrían de ese lugar y lo llevaban a fútbol femenino. No sé si a modo de castigo, esa pregunta quedó siempre sin respuesta, ¿no? O de premio. No supimos si a modo de castigo, a modo de premio, por este pacto machista que hay desde hace un tiempo en el club. Pero bueno, cuando llega esta persona, llega en enero, se presenta como DT y ahí empecé a vivir realmente esto, el abuso, con 34 años. Digo esto con 34 años porque si bien tenía una formación, tenía una carrera, me costó mucho tiempo entender que estaba siendo abusada y hostigada por esta persona. En enero todo lo que él hacía, enero del 2022, era un espanto, no solamente para mí, sino para las jugadoras, para mis compañeras de trabajo. Hablábamos entre todas, pero esta conducta abusiva empezó a normalizarse, empezó a ser una conducta naturalizada para muchas. Que pase y te toque la cola, y bueno, es el técnico, que te abrace y que te toque una teta, bueno, es el técnico, que pase y te abrace y te toque toda la espalda, toda la cintura y trate de tocarte tus partes íntimas, era bueno, es el técnico. Todo el 2022 fue un año totalmente intenso, donde teníamos que convivir con esta persona, que era el técnico, que era la autoridad máxima del equipo, con viajes a Ecuador, con partidos todas las semanas. Después volvimos a Ecuador de 20 días, tuvimos, ¿qué era? La Copa en Ezeiza. No, la Copa Libertadores, después volvimos de ahí, tuvimos una Copa en Ezeiza y terminamos fines de diciembre. Arrancó en enero del 2022, terminamos fines de diciembre. Enero del 2023 tuvimos una semana de vacaciones y arrancamos de vuelta. En esa semana de vacaciones fue como, pude frenar y pude entender todo lo que me había estado pasando y todo lo que yo había ido hablando y había ido comentando a las autoridades, al gerente de recursos humanos, al gerente de prensa, al presidente de prensa, al consejo de fútbol, al hermano del presidente del consejo de fútbol, actual presidente del club, que bueno, que él tenía conductas abusivas, que era violento conmigo, con las jugadoras, con mis compañeras de trabajo, que yo en ese momento quería renunciar, pero si renunciaba, nada, me quedaba sin mi trabajo y a su vez esta persona iba a seguir abusando sin que nadie lo estuviera frenando. Esa semana que tuve vacaciones me di cuenta que durante todo el 2022 había ido a trabajar con miedo, llorando, con miedo de que encontrarme en un pasillo y que me violara. Pero cuando estás ahí, que estás en el día a día, es muy difícil poder procesar toda esa información y más cuando vos vas hablando con las personas que te tienen que ir acompañando y que son tu red de apoyo y que te van diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y te van minimizando la situación y que de una forma u otra te terminan apartando vos y protegiendo al abusador. Estas personas yo las veía más que a mi familia, las veía más que a mis amigos, porque bueno, los que están en fútbol entienden que es 24/7, más en un club tan grande como Boca, y más en la parte de comunicación, era una demanda constante. Entonces eran mis referentes diarios, que
no me estaban protegiendo, no me estaban cuidando y no sabían cómo asesorarme. Mientras tanto, todos me iban diciendo, aguanta un poquito más, el próximo partido lo sacamos, aguanta un poquito más, el próximo partido lo sacamos, pero los resultados futbolísticos iban siendo positivos. De hecho, fue la primera vez que este equipo llega a la final de Copa Libertadores. Entonces, como iban a tocar el técnico que tenía resultados positivos, como no, es imposible en este pacto patriarcal, ¿no? Y más que era amigo de, protegido de, cuidado de, la autoridad máxima que tomaba todas las decisiones en el club. Bueno, en enero digo, ya está, yo no puedo volver a tener un año igual que en el 2022 porque arrancaba recién en el 2023 y arrancaba aún más, con mucha más fuerza en su violencia, con una autoridad totalmente violenta, impune, abusiva. Esta autoridad claramente estaba avalada y potenciada por quienes lo dejaban que siga estando ahí, porque muchas mujeres que querían denunciarlo ya tenían todos sus hábitos abusivos, violentos, naturalizados. Ya era natural tenerle miedo, ya era natural sentir miedo a cualquiera ser violada por esta persona. Entonces, digo, bueno, yo así no puedo seguir. Era enero, feria judicial, qué carajo, porque ¿cómo hago? Porque mientras tanto mis jefes me obligaban a seguir trabajando, yo no quería. Sí. Estaba ahí en ese, bueno, tengo 34 años, vivo sola, me mantengo sola. ¿Qué hago? Bueno, y ahí hablé con una amiga que tenemos en común, con Andre. Mi amiga es psicóloga profesional también en deporte. Y ahí me dijo, bueno, tengo una abogada para recomendarte que es imparable, no sé qué. La llamé un viernes y me dice, bueno, llego y te llamo. Pasó todo el fin de semana, nunca me llamó. Luca Angioli, ¿qué hiciste? Luca Angioli, muy Andrea, se tomó su tiempo para pensar y apareció el lunes con todo. Y bueno, y ahí, desde ese día acá estamos, peleándonos todos los días, a veces no tanto, pero bueno, acompañándonos en todo este camino. Cuando la conozco a ella me dice, no, bueno, vamos por los pasos institucionales, porque la idea era, yo quería seguir trabajando, porque esto, ¿no? Las barreras estructurales, de repente todo cambiaba, mi trabajo, mi economía, mi día a día. Entonces, en enero, no, nos juntamos en enero, fuimos viendo qué íbamos a hacer durante todo enero del 2023. Febrero, 1 de febrero, vamos al departamento de género. A ver, esto me parece que es muy importante aclararlo, porque sin que esté presente esta ley de falsas denuncias, donde un club que tenía un departamento de género, donde era un club Boca Juniors, el más grande en teoría, que estaba con profesionales preparados para acompañar estas denuncias. Me dijeron que ese día no me podían tomar la denuncia, que tenía que ir al día siguiente, ¿no? Y acá empezamos otra vez un poco con todas estas barreras estructurales que hay también adentro de las instituciones. Al día siguiente voy, bueno, después de 1 hora que me hacen esperar, me toman la denuncia, una psicóloga por videollamada, una abogada que me revictimizó constantemente, que claramente no estaba preparada para tomar la denuncia. Me dijo que bueno, que esa denuncia la tenía que evaluar un comité interdisciplinario, que hasta en el momento que fue el juicio oral contra el abusador, nunca supieron explicar cómo estaba conformado ese comité interdisciplinario, pero que yo al día siguiente tenía que volver a trabajar con mi abusador como si nunca hubiera pasado nada, como si no hubiera presentado la denuncia. Imagínense que yo me tenía que enfrentar al abusador, al todo el sistema patriarcado de Boca, con todo lo que implicaba esta gente que está en el poder hoy por hoy. El miedo era total. Y ahí es todo lo que compartimos las víctimas de abuso y de violencia. Miedo,
vergüenza, miedo porque no sabes de dónde vienen, porque te atacan por todos lados, porque todo el tiempo te tenés que estar cuidando. Bueno, entonces yo le dije que no podía volver el día siguiente a trabajar con mi abusador. Ahí me tomé mis vacaciones, mis días de vacaciones que estaba guardando para uso mío de placer. Se terminan mis días de vacaciones y me mandan un mail diciéndome, cuando vuelvo de mis vacaciones me dicen, quédate tranquila, volvés y este abusador ya no va a estar más en su puesto de trabajo. Vuelvo, esta persona seguía en su puesto de trabajo y ahí me licencian a mí. Me dan 3 meses de licencia. O sea, esta persona estaba en su puesto de trabajo, seguía abusando, seguía violentando y yo estaba en mi casa. Esto fue todo febrero. 7 de marzo, le digo a André, basta porque esta persona sigue abusando. Yo me seguí enterando de situaciones de abuso. ¿Qué hacemos? Porque ya esto ya no hay vuelta atrás. Vamos a la justicia. Cuando llego a la justicia, fue la primera vez que me sentí escuchada y en todo este caos fue la primera vez que vi la luz porque realmente fui recepcionada por profesionales que estaban preparados para escucharme, para acompañarme. Esto ya era 7 de marzo. Todo marzo él siguió trabajando. En abril se fue al Superclásico en la Bombonera. Sus resultados positivos seguían siendo positivos. Entonces toda la Bombonera aplaudiéndolo, pero antes había acosado a una menor de edad. Entonces yo estaba en mi casa viendo cómo lo aplaudían, sabiendo lo que había hecho con esta menor de edad. Antes, todo esto adentro de la institución. Conmigo abusaba dentro del club, a esta menor de edad abusó dentro del club. Entonces ahí dijimos, ¿qué hacemos? Porque una denuncia en el departamento de género no lo frena, lo protege. Una denuncia a la justicia tampoco lo frena. Bueno, ¿qué hacemos? Sí. Te voy a cambiar el micrófono, no. Entonces, no se escuchó nunca. Bueno, se escucha mejor ahora, pero ahí está. Si lo mío es real o no. Claro, porque yo soy sorda, entonces no sé si mi registro es real. Pero estuviste muy bien. Para los demás. ahora se escucha mejor, claro. Bueno, mejor. Gracias, Florencia. Así que bueno, el lunes dijimos, ya está. La prensa ya sabía todo lo que estaba pasando. La prensa eran mis colegas, habían sido mis compañeros cuando trabajaba en fútbol masculino. También eran mis compañeros trabajando en fútbol femenino. Teníamos una relación diaria y cercana y sabían todo lo que estaba pasando y yo creo que de una forma u otra también me estaban protegiendo para no exponerme, para no revictimizarme. Y ahí fue cuando hablamos y dijimos, bueno, esto no puede seguir así. Si tengo que salir a hablar, vamos a hablar. Y ahí fue cuando se publica la noticia de que esta persona estaba dirigiendo y que tenía dos denuncias. Y ahí es recién cuando Boca decide correrlo de su puesto. A mí me siguen licenciando y a él lo invitan a retirarse, pero siempre supimos que seguía trabajando en el predio de Ezeiza. Bueno, todo esto pasó sin estar aún la ley de falsas denuncias, ¿no? Entonces, las trabas estructurales, la falta de espacios seguros para hacer las denuncias, están muy carentes y muy frágiles. Hoy me retiré, ya no trabajo más en la parte de prensa y comunicación de fútbol. Mi vida a partir de esa denuncia cambió radicalmente, no solamente en mi economía, sino me fui a vivir al campo, tuve que cambiar toda mi vida a raíz de llevar adelante esta denuncia. Hoy trabajo como licenciada en Trabajo Social en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Suipacha. Y digo, ¿no? ¿Qué retroceso sería que esta ley se apruebe? Porque hoy si quisiera acompañar a una víctima de abuso o a un niño que es abusado por su familia, esta ley también
sería violenta para todos los profesionales que estarían acompañando a las personas que están siendo vulneradas. Entonces, lo que creo es que quieren imponer, esta senadora quiere imponer un problema público que no existe. El problema que sí existe es que faltan denuncias, porque hoy, actualmente, los profesionales todavía no se animan a acompañar a las víctimas a denunciar, porque los clubes de fútbol, por más que tengan un departamento de género y un protocolo, no tienen profesionales a cargo que lo puedan aplicar y lo puedan llevar adelante y que puedan acompañar a sus víctimas. No solamente en los clubes, sino en AFA, en FIFA. Porque digo, esta resolución es contemporánea, es de ahora, hace 2 años atrás, cuando ya había todo un cambio sobre la perspectiva de género. Entonces, claramente sería volver a silenciar a las víctimas, volver a poner un freno, y es absurdo que estén gastando los recursos del Estado, los recursos económicos, y que estén amedrentando en lugar de fortalecer la ley Micaela, volver a impulsarla para que esté otra vez circulando en todos los espacios profesionales, de chicos, en los clubes. Creo que tenemos que seguir apuntando que las fuerzas vayan por ese lado, ¿no? Que se sigan capacitando los profesionales, que las personas sigan teniendo herramientas, que sepan cuándo están siendo abusadas, cuándo tienen que denunciar, que los espacios sean seguros y que puedan estar realmente acompañadas. Y que se deje de cuidar al abusador, al violento, al violador, y que se empiece a cuidar a las víctimas realmente. Porque es muy difícil poder asumir que estás siendo víctima, es muy difícil poder encontrar a alguien que te escuche y que te acompañe, porque el miedo no solamente es para la víctima, sino para todos los que están siendo cómplices de esos abusos, que son cómplices y son como coproductores de esos abusos, porque están dejando que esos abusos continúen. Entonces, me parece que esto que están queriendo promover sobre la ley de falsas denuncias es totalmente atroz para todos, y creo que a las únicas personas que protegen son realmente a los abusadores, porque el 88% de los casos de violencia no se denuncian. El 12% de los casos de violencia que llegan a denunciar nunca pueden terminar la parte de las denuncias y pueden llevar adelante un juicio o pueden condenar a sus víctimas. Entonces, ¿cuál es el problema social? O sea, ¿qué quiere definir esta senadora como un problema social? ¿O qué está tapando? Que sería, ¿no? ¿O a qué es funcional? ¿A quién es funcional? Bueno, ya sabemos. a qué Sí, es sí, funcional. ya sé, pero digo como pregunta. Claro, pero bueno, me parece re interesante que se armen estos debates, que podamos exponer estas situaciones, y sobre todo porque está llevando adelante un proyecto de ley presentando un caso falso. De la mentira. De la mentira. Entonces es absurdo tener toda esta información, saber que está pasando todo esto y quedarnos calladas o con los brazos cruzados. Así que bueno, gracias por estar acá, por debatir sobre esta situación. Bueno, nada, gracias por contar tu historia, que es siempre volver a pasar por ese lugar. No se trata, yo creo que la revictimización tiene que ver más que nada con cómo una se sienta cuando cuenta, pero también es cierto que poder poner en palabras eso que pasó también es un poco sanador cuando hay una escucha respetuosa, que sabe que te están escuchando, que no hay otra cosa más que esto que vos decís, el proceso de mi edad y darme cuenta que para quien está atravesando una situación es muy difícil, como contaba recién Cintia, que Luana avanzaba y ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
poder dejar de lado la vergüenza, porque la vergüenza está del otro lado y no de este lado. Y además avanzan porque saben que está el silencio y saben que está el miedo, entonces me parece que es muy valiente poder contar lo que te pasó y querer compartirlo con nosotros, así que gracias absolutas e infinitas, de verdad. Gracias a ustedes, y un dato que no me parece menor también es que mientras en el club, que era mi trabajo, que era mi casa, mi familia, porque había estado ahí durante más de 12 años, que en teoría estaba preparado para tratar estos tipos de casos, que claramente quedó en evidencia que no. Mientras en el club a mí me corrían, me apartaban y cuidaban al abusador, la justicia siguió avanzando, se llevó a cabo el juicio oral y esta persona terminó siendo condenada. Y eso es re importante porque esta ley también lo que está haciendo es como amedrentando al sistema judicial, cuando en realidad la justicia también está preparada, porque yo estuve acompañada por psicólogos, estuve acompañada por jueces que me escucharon. En el club me pedían pruebas, por ejemplo, cuando todos sabemos que los abusos son siempre en un ámbito privado. Pero a mí, imagínense esta persona cómo tenía el abuso tan incorporado que pasó hasta esa barrera de hacerlo en el ámbito privado y lo hizo en el ámbito donde había gente y había testigos. Y gracias a eso terminó siendo condenado. Pero si no, hubiera pasado, hubiera sido uno más. Y hoy seguiría trabajando en el fútbol femenino o con niños como lo hacía antes. Bueno, esto que contás lo hemos vivido, acá hay una colega que no me va a dejar mentir, de un abusador diciéndole a los jueces en el momento de sus palabras finales: hoy vienen por mí, mañana van a venir por ustedes. Así, sin empacho. Digo, esto me pasó en primera persona y tengo acá justo una de las colegas que no me deja mentir. Bueno, le vamos a dar la palabra finalmente a Andrea Lucangioli, abogada, guerrera, no sé, un hallazgo maravilloso en todo esto que nos está pasando, una voz disonante, que hace ruido además, y que no tiene empacho en hablar, por lo menos el otro día estuvimos en la Cámara de Senadores, en la actividad que se hizo en la conferencia de prensa, y Andrea sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de problema, dijo con nombre y apellido quiénes eran, dónde estaban y qué estaban haciendo. Nada, gracias de nuevo por habernos permitido armar esto así tan súbitamente, que le dijimos tal día, tal hora, tal fecha, sí, ahí estoy, déjame, vamos de alguna forma. Y nada, como siempre agradecer a mis compañeras de comisión, de intercomisiones y a todas las que están acá escuchando y esto, porque sé que es viernes, que son las 6 de la tarde y que si estamos acá es porque evidentemente el tema nos convoca y nos moviliza, y como hoy hablaba con Julieta, estamos en estado de alerta permanente y movilización, diríamos. Así que nada, gracias. Todo tuyo. Bueno, te agradezco, Florencia. Realmente el hallazgo ha sido que de repente comienzo a recibir mensajes de colaboración y digo, wow, no estamos solas, no estamos solas. Yo tengo la particularidad de trabajar hace más de 35 años como una especie de llanera solitaria, pero con un equipo que es increíble. Florencia Álvarez, acá Isabel Poleri, Florencia Marco incorporada también al equipo. Y como fue el martes en el Senado, digo, me toca hablar después de tantas eminencias. Me había preparado la estadística 1, la 2, la 3, las 4, Florencia sabe, ya habían pasado todas las estadísticas, todo mi discurso, ya todas habían hablado por mí. Acá lo mismo, todas hablaron por mí, absolutamente todas. Y acá, como estamos, creo que ya considero familia, les puedo decir que yo detesto hablar en público. No me gusta, me pone mal, me pone nerviosa. Me coacheo con mi amiga Mara Villoslada, psicóloga de Boca Juniors, y me dice, te acompañé y no dijiste nada de lo que hablamos. No, ya habían dicho todo. Y acá ya dijeron todo. Pero, si ustedes son buenas oyentes y buenos oyentes,
¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes escuchó el nombre de Huachi o Martínez? Porque si la escuchamos a Flor, pensamos que habla de Huachi. No hablaba de Huachi, hablaba de Martínez. Agustina y Luana hablaban de Huachi. ¿Escucharon nombrarlo? No. Entonces, ¿cuál es la convocatoria? La violencia, el abuso, el acoso y el silencio en el mundo del fútbol, o en el mundo de las mujeres, de los niños y adolescentes. Entonces, cada una tiene su particularidad. La escuchamos a Luana y le decimos, te votamos. La escuchamos a Agustina y queremos estar atrás de ella porque sabemos que con esa fortaleza nadie se le puede poner enfrente. Y Florencia piensan que está riendo todo el tiempo y dicen, ¿cómo se sobrepuso con esta risa continua? Después sale y en el auto llora. Cada una tiene su manera, su personalidad, pero hay algo que las une a todas ellas y a las cientos de mujeres que trabajo hace 30 años que no pueden tener voz, porque nadie las conoce, porque viven en barrios vulnerables, donde se despiertan a las 3, 4 de la mañana con un revólver en la frente porque no tienen techo. Entonces, todas tienen lo mismo en común, el miedo, el amedrentamiento. Eso significa ser víctima. Algunas tardan un poco más, algunas un poco menos, pero ninguna se da cuenta en el momento. Ustedes saben que hace 15 o 20 días salió una nota en La Nación de un periodista de investigación en deportes muy serio, Pablo Lisotto, al que quiero mucho y el que ha sido a partir de esa nota también amenazado, trabajando bajo presión. A partir de esa nota surgieron nuevas víctimas. Hoy hablé con una, también habló Agustina con ella, porque hacemos equipo. La verdad que lo bueno es que cada una tiene su parte y su forma de transmitirle seguridad a la víctima. Y nos decía, pero después que abusó de mí, después que me besó, me tocó, yo seguí hablando con él. Porque él me mandaba el proyecto de falsas denuncias y yo seguía hablando como si nada pasara. Eso me puede jugar en contra de mi testimonio. No, le digo, te jugaría en contra si te usaran como un acting y como una puesta en escena de denunciante o de falsa denunciante. Eso es lo que hace una víctima. Eso es lo que la caracteriza. La caracteriza el miedo, el preguntarse, ¿esto me está pasando a mí? ¿Me está pasando? ¿Me creerán? ¿Me escucharán? ¿Quién podrá entenderme? Estoy sola en esto. De hecho, Luana ha tenido varias compañeras cuando jugaba en River, que recién hoy cada una se entera de la historia de la otra. Se sentaban cuando iban de viaje en la butaca de al lado. Una de ellas intentó suicidarse por la conducta de Diego Huachi. Hasta el día de hoy intentamos ayudarla porque es una víctima que no está bien. Uno la escucha y tiene miedo que realmente le pase algo. Otra de las víctimas está muy enferma el día de hoy y esa enfermedad es porque no pudo hablar a tiempo. Entonces, todo esto que está sucediendo en este momento, toda esta puesta en escena, este acting, nombres, apellidos que surgen de la nada, que realmente han pasado por un proceso judicial, un Huachi que dice, yo fui absuelto, y yo digo, ¿no estás tomando el pelo a los abogados? ¿O no? ¿Realmente quieren confundir al público, a la audiencia, a los que leen, a los que escuchan? Personas que por ahí, algunas no son tan instruidas y otras sí. Lo siguen masas, tienen 3 años de confundir en las redes sociales. Absolución. ¿Por qué alguien diría que es absuelto si nunca estuvo en un proceso penal? No hubo un juicio oral. No fue sobreseído porque no estuvo procesado. ¿De qué estamos hablando? Entonces, como dice Luana, ¿quién miente? ¿Quién miente? Todos podemos darnos cuenta y reflexionar de parte de quiénes viene la mentira. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Yo creo que detrás de los Guachi, como ya lo comenté anteriormente, de Diego Guachi y de Andrea Robledo de Guachi, porque los pongo en la misma categoría, sea abusador, sea encubridora, para mí es lo mismo, son dos delincuentes. Detrás de todo eso hay un beneficio económico. ¿A quién represento yo? Yo represento a las víctimas, en este caso a víctimas públicas. Represento a Aldana Cometti, represento a Luana Muñoz, represento a Camila Gómez Ares, represento a Gabriela Garton. ¿Quiénes son? Son jugadoras profesionales de fútbol. ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Qué beneficio podrían tener? Denunciar. Ninguno. No se sostiene la mentira. No le tengo que explicar yo cuál es el objetivo de todas ellas. ¿Cuál es el objetivo de Agustina Vidal? Es trabajar tranquila. Yo, aparte de abogada, también soy periodista. Creo en la libre palabra, en que cada uno pueda decir lo que piensa. Y sobre todo alguien que se dedica a esto, a ser periodista. ¿Por qué dejaron de mencionarlas a las 4 jugadoras como modelo de falsa denuncia en el Senado hace una semana, 10 días? Porque saben que ya se les interpuso una querella por calumnias e injurias. ¿Por qué por calumnias e injurias? Por una campaña incesante, continua, realmente macabra, de comunicación en las redes. Claro, por ahí piensan que como tenemos a un presidente que salió de las redes, no tengo ningún problema en decirlo, no le tengo miedo a nadie ni a nada. Alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que hacer. Entonces, a ver, yo también fui amenazada, fui perseguida. Florencia Álvarez, como no veo nada, era la que me decía, mira, nos está siguiendo, está en la Facultad de Derecho, está en el juicio oral. Florencia Marcos, la víctima. He recibido amenazas, tengo el teléfono pinchado, pensé que me habían dado un descanso un tiempo, después del tema de Boca, ahora volvió a estar pinchado, escuchan lo que digo. En el momento que escuchan lo que digo, al otro día amenazan a esas víctimas de las que hablé, a las que quieren denunciar. Pero yo le quiero decir a todas esas víctimas que todavía no pudieron hablar, que no pudieron alzar la voz, que hay un grupo enorme, enorme de mujeres que están para acompañarlas. Como les contaba, a ver, yo estoy en el día a día, en la trinchera, como dicen. Tengo denuncias por intentos de 3 femicidios por día. Salgo corriendo, busco fondos porque ya me parezco Maratea. En 2 días tenemos que conseguir 3 millones de pesos para hacer una nueva casilla. No tienen ni idea lo que sienten esas mujeres. No tienen ni idea el miedo que sienten, lo que tengo que trabajar para convencerlas para ir a denunciar, para ir a la Fiscalía de la Mujer, para ir a la Comisaría de la Mujer. Todo ese proceso interno que pasan, el mismo de las víctimas que están acá y con las que trabajo día a día. Por ahí soy un poco así como me dicen las chicas que las presiono demasiado, pero porque tienen que sacar esta herida afuera, tienen que saber que ahora están protegidas, que pueden hablar, que pueden denunciar, que se terminó el silencio, se terminó el miedo. Tienen miedo por todo lo que les pasó, el miedo ante ser abusadas, violadas, acosadas, y después tienen miedo de hablar, de denunciar. Entonces, les pido a todas y a todos que no tenemos que crear una nueva barrera. Ya tienen demasiadas dificultades al momento de denunciar. No seamos cómplices. Como le digo a los legisladores, no podemos votar más dificultades. Y como dijo Florencia, no existe problema de la falsa denuncia, no existe. No existe que tengamos que invertir como sociedad en ese problema. Le pido al Congreso, a los senadores, a los diputados, que no señalen, que no instalen la sospecha en quienes buscan la justicia. Eso, en quienes
están tratando de buscar la justicia y a veces es tan complicado. No tienen medios económicos, no les creen. Hace unos años, acá con Isabel, fuimos a acompañar en la provincia de Buenos Aires a una chiquita y el policía preguntó, ¿pero vos lo disfrutaste? ¿Vos gozaste? ¿Qué tenemos que hacer ante esa respuesta? Exacto. Perdón. Pero vamos presas. Sí, claro. Entonces comienza Soy todo un abogada. proceso de denuncia. Llegamos hasta La Plata. Archivan el expediente. ¿Y qué pasa? Los cambian de ciudad. Entonces, lo que le pido, y si llega este mensaje al Congreso, ayer envié varios mensajes a los WhatsApp de una cantidad de senadores, de los que pensamos que están en duda. De los otros ya sabemos cómo van a votar. Les pido que la tarea es, y la responsabilidad, no solo la tarea, de trabajar para fortalecer la prevención y la protección de la víctima y no debilitarla. Eso es lo que queremos en la sociedad. Bueno, y además, muchísimas, pero muchísimas gracias por darnos este espacio y por saber que no estamos solas. Hay un montón de profesionales, organizaciones, fundaciones, ministerios y sobre todo mujeres atrás nuestro. Gracias.